Bueno, bienvenidos, buenos días, bienvenidos todos y todas a este evento del Congreso Mundial del Derecho que ha organizado la World Jurist Association en esta fantástica ciudad de Barranquilla, la puerta de oro, ¿no?, de Colombia. Agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes en esta mesa de discusión. Agradezco fundamentalmente a los organizadores de la Asociación Mundial de Juristas por permitir que tengamos una mesa en la cual vamos a hablar de temas importantes, de actualidad, un poco de historia y de lucha contra la impunidad en virtud de los graves y crímenes atroces que se han cometido a lo largo de la historia. También quiero presentar mi agradecimiento al abogado Carlos Brito del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, quien nos ha apoyado fundamentalmente para la preparación y agrupación de este fantástico panel de abogados y abogadas que nos van a acompañar el día de hoy. Hoy tenemos gente maravillosa y muy experta en estas materias. Vamos a escuchar a Paolina Masida. Paolina Masida es una abogada italiana que ha dedicado prácticamente toda su vida al derecho penal internacional. Desde muy joven incluso se inició en la Cruz Roja, trabajando temas de derecho internacional humanitario y posteriormente ya en el ejercicio de su profesión como abogada, formó parte de equipos de defensa en el Tribunal Internacional Penal para los crímenes de la antigua Yugoslavia y también participó en equipos de defensa para el Tribunal Penal Internacional de los Crímenes en Ruanda. Y desde el año 2003, Paolina Masida ha estado formando parte de la Corte Penal Internacional y en el 2005 ha sido designada abogada principal de la Oficina Pública de Defensas de Víctimas de la Corte Penal Internacional. Ella ha sido protagonista en la mayoría de los procesos que se han realizado ante la Corte Penal Internacional en representación de las víctimas y yo creo que es la voz más calificada para hablar de las víctimas, de los aspectos de carácter procedimental y de las preocupaciones de las víctimas y el gran esfuerzo que debe hacerse para lograr justicia y evitar impunidad ante los graves crímenes que están contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Por otro lado, vamos a escuchar a una de las catedráticas españolas de mayor relevancia en España, que es la catedrática Alicia Gil. Alicia tiene una destacadísima obra que no solo va en la línea del derecho penal internacional, sino una línea muy variada dentro del derecho penal. Tiene un libro fantástico de la cibercriminalidad, pero también en materia de derecho penal internacional tiene una obra que es de obligatoria revisión en esta materia y tiene un libro que a mí me gusta mucho y les recomiendo del derecho penal internacional, pero desde la perspectiva del crimen de genocidio. Por supuesto, Alicia es doctora de la UNED, profesora de la UNED y dirige la sección de Derecho Penal y de Derecho y Criminología de esa universidad. Nos acompañará en esta sesión. Y luego pues nos vamos a venir a Latinoamérica, en donde vamos a tener un grupo fantástico de abogados colombianos que nos van a acompañar en la mañana de hoy. Y lo increíble de estos abogados y que me hace tener unas expectativas muy positivas para esta mesa de trabajo, porque ellos han sabido presentar un equilibrio muy bien en su vida profesional, desde una formación académica muy potente, pero también con un desarrollo en la práctica y en la litigación. Entonces, esa visión equilibrada del académico, del profesor, del escritor, el productor de obras, el formador de abogados, pero también ese abogado que está en los tribunales, que hace litigación, que tiene una estructura mental de estrategia en el manejo de casos, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y por eso, por supuesto, nos acompañan hoy figuras como Yesid Reyes, como Jaime Lombana, y por supuesto, Víctor Mosquera, que está el día con nosotros el día de hoy. Entonces, eso es un poco lo que vamos a hablar. Pero precisamente la idea es la importancia del derecho penal internacional, esa ciencia del derecho que va a conjugar una suerte de amalgama entre el derecho internacional, el derecho penal, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Esa fusión de estas ciencias del derecho que ha tenido una proyección tan importante en los últimos años.
pero no solo a partir de la experiencia de los tribunales de Nuremberg. Históricamente hay procesos que pueden perfectamente adecuarse no solo a los crímenes de naturaleza internacional que contempla el Estatuto de Roma, sino también una estructura de unas cortes penales internacionales. Si nos vamos atrás en la historia, vemos los casos del juicio de Conradino. Estamos hablando de 1268, o el enjuiciamiento de William Wallace. ¿Recuerdan ustedes la película de Braveheart? Estamos hablando ya de 1305. Ambos casos fueron enjuiciados y fueron condenados por lo que hoy se pudieran considerar como crímenes de guerra. Pero uno de los antecedentes remotos más importantes que podemos conversar pues, es el caso del juicio de Peter von Hagenbach. Estamos hablando de 1474, que eso se trataba de un gobernador en Alemania que cometió atrocidades en contra de su pueblo, fue derrocado y fue juzgado, lo que pudiéramos considerar como crímenes de lesa humanidad. Y lo interesante es que ese juicio se hizo por parte de unos representantes de otras comarcas, es decir, prácticamente se creó un tribunal internacional para el juzgamiento de lo que hoy, insisto, pudiera ser crímenes de lesa humanidad. Y por supuesto, ustedes bien conocen los avances ya más potentes, más ponderados y ya más desarrollados de lo que ha constituido los tribunales, los juicios del Tribunal de Nuremberg luego de la Segunda Guerra Mundial, los juicios subsiguientes y por supuesto la experiencia de los tribunales de Tokio. Y ni hablar pues de la consolidación del derecho penal internacional en las experiencias de Ruanda y de la antigua Yugoslavia, y también pues lo que han sido los tribunales híbridos, los tribunales internacionalizados para llegar a la creación de la Corte Penal Internacional. Entonces, aquí tenemos aspectos dogmáticos, aquí tenemos aspectos de naturaleza práctica, pero bajo el enfoque de la preocupación de la víctima, bajo el enfoque de la necesidad de evitar impunidad. ¿Qué debemos hacer dentro del derecho penal internacional para reducir el margen de impunidad? ¿Cómo ampliar las prácticas judiciales con la finalidad de lograr el que se cumpla el lema de la Asociación Mundial de Juristas, lograr la paz a través de la ley y la protección del Estado de Derecho? Y para lograr la paz y la protección de la ley, para eso están los tribunales internacionales. Entonces, en este momento, quisiéramos darle la bienvenida y la palabra a Paulina Macida, quien desde La Haya va a presentar su exposición en representación de las víctimas que ella defiende. Adelante, Paulina. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí. Mientras esperamos a Paulina Macida, pues también queremos hacer una reflexión y que tiene que ver mucho con lo que tenemos acá. Ahora tenemos a Paulina. Adelante, Paulina, bienvenida al Congreso Mundial del Derecho, bienvenida a la hermosa ciudad de Barranquilla. El micrófono es todo para ti. Adelante, gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Estoy muy honorada de estar aquí. I will speak in English because I understand very well Spanish, but unfortunately I'm not so fluent in speaking. Thank you very much for this invitation. I think that the conversation that we are going to have this morning, this afternoon, this evening, depending on where we are connected, it's very important also to raise awareness about why it's important to engage to some extent and to discuss about international criminal law. The topic that I was assigned to is in relation to the role of victims before the International Criminal Court. Now, I will start with a very simple assumption that everybody normally says starting speaking about victims before the International Criminal Court, and it's the assumption that this is the first time for victims before an international criminal tribunal. It's the first chance for victims to explain their concerns and to make their views and concerns known. Before the creation of the ICC, it was not really possible for victims to stand alone on their own interests before judges, explain what happened to them, explain the extent of their victimization, and having an important role, an important part in an international criminal proceeding. So it is true
that the Rome Statute has indicated a first starting point for victims in being more involved in international criminal law. On the other side, it has always been a little bit difficult, I would say, for victims to really make their views and concerns known in the international criminal proceedings. Why? Because the role of victims is to some extent very balanced in the proceedings before the International Criminal Court. The international criminal law was used to have essentially two parties in the proceeding, the prosecution and the defense. And now there is a third participant in these proceedings, which has changed to some extent the way in which the procedure has to be handled. And this was, I would say, in the first years of the International Criminal Court, probably an issue because there was a need of finding a way for victims of being heard while balancing the interest of the prosecutor and the defense. What I think it's also important to underline, in my view, is that very often there is a misunderstanding about why victims want to participate personally as a distinct entities from the office of a prosecutor in an international criminal court. Well, this is important because the interests of victims are very often not coincident with the interest of the prosecutor. It is true that victims and the prosecutor share the same interest of seeing the persons that they consider to be the perpetrators of the crimes they suffered from secured to justice. But for victims, the way in which justice is done or not done, and the way in which they can participate in the process is very important. And very often the interests that differ from one of the office of the prosecutor. Think, for instance, of the extent of the crimes that normally are brought before the chambers in the context of international criminal proceedings. Very often the prosecutor tends to narrow the charges and to narrow the temporal scope of the case. Certainly this is not in the full interest of victims because the crimes under the jurisdiction of the court are grave crimes which affect a huge number of people. So it is important for victims not only to come forward to help the prosecutor to investigate extensively, I would say, in relation to quite a number of crimes and on a range of temporal scope. But also it is important to come forward because they are the only one who can actually explain the extent of victimization, the background that allowed people to commit crimes in that country. And this, I think, it's an important aspect in international criminal proceedings because it renders international criminal justice much more next to the victims. It remains to some extent a sort of gap, if we can put that way, because victims are not normally where the trials are conducted. Victims remain in the situation country and trials are conducted in The Hague. But still the possibility of being represented by a lawyer in Portugal is certainly a way for victims to be part of the system of justice. And in my experience, I have been, as Juan Carlos was saying, I have been representing victims in the last 15 years, and I can assure you that for them, it's very important to have their voices heard before the judges and to have the extent of the victimization understood in a court of law. For them, it's a way of turning the page for what they have suffered and try to rebuild to some extent their life in a way which is taken into account not only on a national level to some extent, but more importantly at the international level. Now, before the court, victims may in fact have several roles. They can simply participate as victims in the proceedings without not being subject to any declaration or not being presented as witnesses. They can as well be presented as witnesses and therefore form a part of the evidence that the prosecutor will present to the chamber to establish
the responsibility of the accused, and victims can also ask reparations. And this is another important aspect which I think we need to underline. Because on one side, victims can tell their story, intervene in the proceedings, but it's also important for them to get some compensation for what happened to them, for the harms that they suffered from. And this is possible in the system of the courts. Has been convicted by the chamber. So I would say victims have quite a range type of rights before the ICC. It is not always easy for them to activate their rights, but it's absolutely important that their role is recognized before an international criminal court. And for me, this is only probably the first step towards a more general recognition of the extent of victimization and the possibility for victims to make their voices heard. I think I have only 10 minutes, so I have only given a very brief overview of what is important for victims. So I will be more than happy to participate and to contribute further in the discussions. Thank you very much. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Paulina. Te pedimos que nos sigas acompañando, por favor. Hay un par de preguntas que queremos hacerte durante el desarrollo de esta mesa y me encantaría que estuvieses acá para que pudieras ver esta cantidad importante de jóvenes colombianos que están acá y con toda seguridad te van a hacer algunas preguntas y te agradezco muchísimo por tu fantástica interpretación y exposición. Por favor, ahora queremos escuchar a Alicia Gil, quien desde España nos va a presentar su ponencia. Adelante, Alicia. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Es para mí un placer estar en este congreso, además con tan ilustres compañeros, algunos además amigos con los que comparto hace muchos años este tipo de inquietudes por el derecho penal internacional y por el derecho penal en general. Como tenemos un tiempo muy limitado, mi intención es utilizar un PowerPoint, unas diapositivas para poder condensar la información, de manera que voy a intentar compartir el contenido, a ver si lo consigo. Aquí estamos. ¿Puede verse? No, Alicia, no se ve. ¿Me confirmáis? En este momento ¿No? sí, ya perfectamente se puede ver. Gracias. Adelante, Alicia. ¿Verdad? Bien. Bien, el tema que quiero traer hoy a debate con los asistentes es el papel que juega el derecho penal en los contextos de justicia transicional. Esto nos dará pie tanto para hablar de qué puede ofrecer el derecho penal en estos contextos a las víctimas, como también para discutir qué tipo de tribunales y en qué condiciones puede cumplir determinados fines. La idea básica que les quiero transmitir es que probablemente se pida demasiado al derecho penal en estos contextos sin un análisis exhaustivo de cuáles son los fines que en realidad puede cumplir, ¿no? Y que en ocasiones pueden ser incluso perjudiciales para los objetivos finales que se pretenden. Bien. Bien. Esta idea de que el castigo es una herramienta imprescindible dentro de la justicia transicional, el derecho penal, la pena, es un instrumento esencial dentro de una construcción, una elaboración de un sistema de justicia transicional, viene desarrollándose desde hace unos cuantos años y viene apoyada por varios fenómenos. En primer lugar, viene impulsada por un desarrollo del derecho internacional, a su vez desde distintas ramas. Por una parte, el derecho penal internacional, con ese lema de la lucha contra la impunidad que encontramos ya en el preámbulo del Estatuto de la Corte Penal Internacional, y también con esa idea de que es un derecho penal sin soberano. Esto ha cambiado el paradigma
el fundamento y la explicación de cuál es el papel del derecho penal. Si hasta ahora el derecho penal era una herramienta del Estado, nos encontramos de repente con un derecho penal que no es impartido en nombre del Estado. Y esto cambia mucho las cosas porque si bien toda la evolución de la dogmática penal se había dedicado a poner límites a ese poder del Estado de castigar y a fundamentar ese poder del Estado de castigar, pues de repente estamos impartiendo justicia y estamos imponiendo un castigo en nombre de otro ente que no es el Estado y cambia toda la fundamentación y, como veremos, corremos el peligro con este cambio de paradigma de olvidarnos de esos límites tradicionales al derecho penal. La siguiente rama que va empujando esta idea del castigo como una herramienta esencial es esa evolución de lo que llamamos la justicia transicional como disciplina propia, ¿no? Que ha dado lugar a esos derechos de las víctimas, derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Muchos de los defensores y de los teóricos de la justicia transicional inciden en la idea de que este elemento justicia es una justicia en el sentido penal, es una justicia retributiva. Veremos que, bueno, en mi opinión, este concepto de justicia es excesivamente limitado y en ocasiones va a ser incluso perjudicial para la justicia transicional. No quería cambiar todavía. Bueno, la tercera rama del derecho internacional que ha hecho evolucionar muchísimo esta idea y que prácticamente fue la impulsora, fue determinada jurisprudencia de los órganos de derechos humanos, en particular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que llegó a concebir el castigo como un derecho de la víctima, como una forma de reparación a la víctima y unido a una serie de la elaboración de una serie de obligaciones del Estado de investigar, perseguir y sancionar. Si a todo esto unimos un creciente protagonismo de las asociaciones de víctimas en los últimos años como protagonistas de la política criminal y el llamado fenómeno de la fertilización jurisprudencial cruzada que hace que determinados precedentes o determinadas argumentaciones circulen entre tribunales que son de ramas diferentes, desde tribunales de derechos humanos a tribunales penales y además también en sentido vertical de los tribunales internacionales a los nacionales, etcétera, pues tenemos que con todo esto se va afianzando esa idea del castigo como un derecho de las víctimas o como una obligación del Estado. Bueno, pero nos detenemos un poquito más en fundamentar esta idea de cuáles son los posibles fines del derecho penal en relación a las víctimas. Vemos que sí que ha habido desde la dogmática también pues, diferentes intentos de teorizar y de explicar cuál es el efecto positivo que podría tener el castigo sobre las víctimas. Desde las tradicionales teorías absolutas de la pena que dirían que el castigo responde a una exigencia de justicia en el sentido kantiano, que en nuestro ámbito cultural están prácticamente abandonadas, no así en la filosofía anglosajona, a otros intentos más modernos de explicar el efecto positivo de la pena en las víctimas, y explican más bien como un derecho de la víctima que nace del delito, apelando a la evolución histórica desde la venganza privada hasta la actual pena, o más interesantes, otros intentos que han tratado de explicar que la pena es un medio para producir determinados efectos beneficiosos en la víctima, como traerla otra vez a la sociedad, recuperarla para la sociedad, eliminar esa inseguridad que siente la víctima, esa desconfianza en el derecho, etcétera. O otra versión pues, habla de la pena como la eliminación de un daño que sufre la víctima, que puede consistir bien en una lesión permanente de su honor mientras no se castiga al delincuente, o bien pues una sensación de poder del delincuente sobre la víctima que persiste hasta que el delincuente no recibe su castigo. Además de estos fines referidos a la víctima, hay que estudiar cuáles son los posibles fines del derecho penal respecto de la sociedad en estas situaciones de justicia transicional, es decir, cuáles serían los fines del derecho penal internacional. Esto se ha discutido mucho y de los fines tradicionales
En realidad, pues la doctrina piensa que la retribución solo puede funcionar como fundamento y límite, pero es imposible buscar una proporcionalidad en el castigo para crímenes tan graves, tan tremendos. La prevención especial y la prevención general en sentido negativo tienen escaso efecto en estos ámbitos porque quien ostenta el poder piensa que no va a ser nunca alcanzado por el derecho penal o que, salvo que termine el conflicto en una derrota, pues nunca tendrá que dar cuentas por los crímenes cometidos. Y el efecto más interesante que se ha destacado en estas situaciones y en estos contextos es el de la prevención general positiva o integradora. Es decir, se pretende que el castigo tenga una función comunicativa que traslade a esa nueva sociedad que nace tras la superación del conflicto una conciencia sobre los nuevos valores y el rechazo a las violaciones de derechos humanos pasados sobre la que construir esa nueva convivencia. El problema es que este fin tan bonito y que es el que realmente nos gusta depende de muchos factores y bueno, pues dependiendo del contexto histórico y de la situación, pues vamos a poder alcanzarlo o no y con unos tipos de tribunales o con otros. En primer lugar, depende de la legitimidad que la población a la que va destinada ese mensaje otorgue a los órganos de justicia. Es decir, hay ocasiones en las que se ha acudido a un tribunal internacional y se ha visto como una imposición extranjera. Hay ocasiones en las que se ve una justicia de vencedores o se vive por una parte de la población como una justicia de vencedores contra vencidos. Todo esto empaña e impide esos efectos que deseamos, ¿no? En todo caso, una justicia meramente retributiva, estigmatizadora, no contribuiría para nada a los fines de reconciliación nacional si nos empeñamos en seguir manteniendo al delincuente, esta vez como condenado, con la idea de enemigo, vencido, etc. Bueno, en todo caso, todas estas medidas, este mensaje sería también compatible con otro tipo de medidas que fueran a moderar la respuesta penal a cambio de determinadas prestaciones para las víctimas. Y por último, nos tenemos que enfrentar a nuevos fines que se han, no contentos con todo esto, nuevos fines que se han asignado al derecho penal. Por ejemplo, se le atribuye el fin de contribuir a la averiguación de la verdad. Esto pues, también ha sido muy discutido desde la doctrina penal porque está claro que el proceso penal es un medio insuficiente para lograr este fin, dado lo limitado de la verdad judicial, el objeto del proceso y además también viene limitado por los derechos de la defensa. Entonces, para conseguir este fin sería mucho más apropiado acudir a otros mecanismos como una comisión de la verdad que además estuviera absolutamente separada de la persecución penal para respetar esos derechos de defensa. Otro fin que se asocia a la justicia penal, al castigo en estas situaciones y que se ha convertido en un eslogan prácticamente, es el de la construcción de la paz y la consecución de la reconciliación social. Hasta que se ha escrito como a fuego ese lema de no hay paz sin justicia. Bueno, lo cierto es que esto, más allá de un eslogan bonito, realmente no tiene una evidencia empírica detrás. Tenemos muchos casos en los que ha habido paz sin justicia y en los que ha habido justicia sin paz. Porque el derecho penal no es especialmente proclive a restaurar relaciones, ¿no? Para este fin serán necesarias otra serie de medidas extrapenales de naturaleza pedagógica, educativa, estructurales, reformas políticas, económicas, etcétera, etcétera. Pero el derecho penal por sí mismo rara vez va a conseguir esto. Voy ya concluyendo, si quieren luego pues debatiremos sobre el tema. Está claro que la atención a las víctimas y sus derechos es una condición imprescindible para superar un conflicto, pero al mismo tiempo tiene que tenerse claro que esas necesidades de las víctimas no se limitan a una justicia retributiva ni van a poder ser satisfechas meramente por la justicia retributiva, ¿no? Por la justicia, por el castigo penal.
las necesidades de las víctimas son muchas y muchas veces puede servirse a las mismas de mejor forma por otros mecanismos como la justicia restaurativa, etc. En ocasiones puede ser incluso contraproducente para otros fines Querida Alicia, sociales. ya estamos fuera de tiempo. Te Sí, ruego ya que por lo cual, terminemos para aprovechar el tiempo al máximo. Disculpa, ¿eh? voy a terminar, sí. No tiene que verse nunca como un fin en sí mismo. Por lo tanto, bueno, pues la conclusión final sería que el derecho penal tiene que verse siempre como un instrumento para, en la ponderación de los intereses en juego en una situación de justicia transicional, ver cuál es la mejor herramienta para poder dar respuesta al mayor número de intereses en juego. Esta sería la conclusión. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Alicia Gil, por tus expresiones. Sí, definitivamente, muchas gracias. Definitivamente constituye un reto muy grande para la justicia transicional ponderar lo que es el derecho a la verdad de las víctimas, el derecho que exista una sanción y que exista rendición de cuentas por los perpetradores, pero a la vez procurar un equilibrio para procurar la paz y buscar la forma de eliminar y de neutralizar la situación de conflictos. Vamos a seguir adelante y queremos escuchar a Yesid Reyes, que también nos acompaña por telepresencia. Recuerden, el profesor Yesid Reyes pues es un abogado colombiano prominente y también tiene un doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Y por supuesto tiene una prolija obra escrita. Hay un libro de él que siempre recomiendo y que hemos disfrutado mucho su estudio, que es el libro de la imputación objetiva. Ese libro que hay que tenerlo bien subrayado, bien analizado. Ese es el profesor Yesid Reyes, que nos acompaña el día de hoy. Adelante, Yesid. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, muy complacido de estar compartiendo este panel con ustedes, con los espectadores y por supuesto con la gente las demás personas que me acompañan en el panel. El tema de la justicia transicional suele generar mucho debate y mucha polémica, porque aun cuando se llama justicia transicional, pues nosotros estamos normalmente familiarizados con otro tipo de justicia. La justicia transicional sigue siendo de todas maneras un tipo de justicia que solo de cuando en cuando se aplica, por supuesto, no en todas las épocas ni en todos los países. Por eso los ciudadanos suelen tener más en mente el concepto de justicia ordinaria, concretamente de la justicia penal ordinaria, que se ocupa de los crímenes que usualmente ocurren en las sociedades y que funciona de la forma como la mayoría de nosotros o lo percibimos en la realidad o lo vemos a través de los medios de comunicación. Por eso cuando los países se ven enfrentados al tema de la justicia transicional como está Colombia en estos últimos años, pues no deja de generar inquietud entre la ciudadanía ese concepto de justicia transicional y no deja de sorprender a muchos que cuando se enteran del funcionamiento y de los rasgos generales de la justicia transicional, les parezca que es una forma deficiente de administración de justicia. Esa sensación de que la justicia transicional es menos que la justicia ordinaria, ha llevado incluso, o lleva con frecuencia a señalar que es producto la justicia transicional de una especie de dilema que hay entre la necesidad de aplicar justicia y la necesidad de conseguir la paz. Y en ese supuesto dilema se dice, pues hay que sacrificar un poco de justicia en aras de la paz. Yo creo que esa disyuntiva no existe. Yo creo que la paz supone precisamente la capacidad de convivir armónicamente en torno al respeto de ámbitos de libertad ajenos como formas de garantizar el respeto de los derechos individuales y colectivos que posibilitan la vida en sociedad. Entonces,
No es que haya una contradicción entre justicia y paz. Lo que hay son distintas formas de entender el concepto de justicia y nosotros solemos estar muy apegados a ese concepto de justicia penal ordinaria. Pero son, repito, dos maneras distintas de ver la justicia. Y como decía Alicia Gil hace un momento, tenemos la pretensión de exigirle a la justicia penal ordinaria cosas que no puede cumplir. La justicia penal ordinaria fue concebida para ocuparse de los llamados delitos comunes, que son básicamente delitos que responden a decisiones individuales y que, aun cuando pueden proliferar en un determinado país, en una determinada época, pues son todas conductas aisladas y sin conexión entre ellas. Si nosotros entregáramos a la justicia ordinaria la labor de ocuparse de los crímenes ocurridos durante y en relación con un conflicto armado, la justicia ordinaria no podría, con la cantidad de crímenes que suelen ocurrir en esta clase de contextos, la justicia ordinaria tendría grandes problemas para juzgar todos esos hechos en un contexto, porque no son producto de decisiones individuales, sino de decisiones colectivas. La justicia ordinaria tendría problemas, como acaba de mencionar Alicia Gil, para establecer la verdad de lo ocurrido durante un conflicto armado, porque su labor es fundamentalmente la de determinar el concepto de verdad en los casos puntuales o individuales que llegan a su conocimiento. Pero la verdad de un conflicto armado es muchísimo más amplia que la verdad de cada proceso penal por cada delito aislado. Y por supuesto la justicia ordinaria no está diseñada para ocuparse de las causas del conflicto, luego no puede intervenir en esas causas del conflicto. La justicia transicional tiene una visión muchísimo más amplia de lo que es justicia y por eso está en capacidad de manejar mediante criterios como la selectividad y la priorización grandes cantidades de crímenes ocurridos durante un conflicto armado. Está en capacidad de apreciarlos no como actuaciones individuales, sino como actuaciones colectivas. Está en capacidad de manejar de manera distinta el concepto de verdad, sacándolo del tema puramente punitivo y asignándoselo a instituciones como la Comisión de la Verdad. Y por supuesto la justicia transicional puede ocuparse de identificar e intervenir en las causas del conflicto para que con todos esos matices se pueda conseguir el retorno a la normalidad. Finalmente, el concepto mismo de justicia transicional lo que muestra es eso, el uso de mecanismos para hacer una transición, para transitar de un estado de masiva violación de derechos humanos a un estado de normalidad en cuanto al respeto de los derechos humanos y de pacífica convivencia. Eso, por supuesto, significa que la justicia transicional y la justicia penal ordinaria tienen propósitos distintos, están concebidas para escenarios completamente distintos y que aun cuando a la larga los fines de la pena terminan en el propósito de conseguir restablecer las relaciones sociales, ese camino es distinto cuando se sigue por parte de la justicia ordinaria a cuando se sigue por parte de la justicia transicional. Por eso, como decía Alicia Gil hace un momento, en la justicia ordinaria, justicia penal ordinaria, es mucho más fácil hablar de un componente retributivo fuerte de la sanción, que no necesariamente es el factor determinante dentro de una justicia transicional que busca, repito, por vías distintas llegar a ese mismo propósito de restablecer las relaciones sociales entre la comunidad. Solo que esa ruptura de las relaciones sociales, en los casos de los conflictos armados internos o internacionales, responden a masivas violaciones de derechos humanos que necesitan una forma de intervención distinta de la del derecho penal ordinario. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Jesse Reyes Alvarado. Un aplauso para él.
y en especial por permitirnos establecer y diferenciar esos conceptos, lo que es la visión de lo que constituye los fines de una justicia transicional ante la necesidad de cerrar heridas, ante la necesidad de impulsar avances en las sociedades, pero también la necesidad de escuchar a las víctimas, conectarse con la verdad y en condiciones que tenemos que entender que existen grandes diferencias entre una justicia transicional de una justicia ordinaria. Y precisamente dentro de este análisis de las diferencias de carácter dogmático, nos gustaría darle, por supuesto, la bienvenida y nos gustaría muchísimo escuchar al doctor Jaime Lombana, que nos acompaña la mañana de hoy. El doctor Lombana, pues ustedes le conocen, un importantísimo abogado colombiano, tiene un doctorado en la Universidad de León en España y, por supuesto, también una obra escrita importante, hay un libro fantástico del cohecho y corrupción, que siempre lo hemos consultado. Y precisamente, profesor Lombana, puede existir algunas diferencias conceptuales desde el punto de vista dogmático en la justicia transicional o en la justicia internacional bajo los parámetros de la concepción de la responsabilidad de comando, la responsabilidad de las estructuras jerárquicas. Recordemos que lo importante de esta justicia es que los altos responsables rindan cuentas por los crímenes que han sido cometidos. ¿Cómo usted, doctor Lombana, ve la aplicación o la necesidad de llevar a estos procesos a los grandes responsables de estos crímenes? Muchas gracias, Juan Carlos. Para mí es un motivo de orgullo escuchar, por ejemplo, de entrada a Alicia Gil. Hace ya varios años leía yo su gran tesis doctoral dirigida por el profesor José Cerezo Mir, quien fue mi maestro también en la Universidad de Salamanca. Y Alicia tiene un gran aporte al ámbito del derecho penal internacional, porque nosotros, al comienzo de la aplicación del Estatuto de Roma, los dogmáticos o los penalistas puros sentíamos cierta desconfianza por esa mixtura entre el derecho internacional y el derecho penal. Pues bien, esa tesis doctoral de Alicia Gil tiene, entre muchas otras virtudes, crear una especie de categoría dogmática al hablar de tipos mixtos. Y Alicia habla de la trascendencia, de la importancia de entender que el derecho penal internacional, al igual que el derecho penal nacional, debe respetar bienes jurídicos. Y entonces Alicia, en esa tesis doctoral, habla de un concurso ideal entre el delito de genocidio en concurso real con una serie de delitos que protegen bienes jurídicos individuales. Es decir, ella mezcla la protección a un bien jurídico colectivo, donde se anticipa la barrera de protección normativa, con bienes jurídicos individuales. Por eso, de entrada, quiero decir que no comparto las tesis del profesor Reyes y Reyes. Me parece que mientras una justicia, transicional o no, realmente no castiga a los responsables y realmente no repare a las víctimas, en la sociedad queda una sensación de impunidad, de gran impunidad, y eso no conduce a una paz verdadera. Debo pasar a la pregunta de Juan Carlos, en el sentido de que por allá en el año 2006 recuerdo haber sido invitado al ilustre Colegio de Abogados de Madrid por el profesor Luis Martín Mingarro y hablábamos de estos temas, y hoy día los amantes del derecho vemos con satisfacción que la justicia penal internacional, a partir del famoso fallo de Tomás Lubanga, certeramente aplicó un reconocimiento de víctimas de manera abierta, de manera efectiva, en el caso de Tomás Lubanga, pero con respeto de las reglas dogmáticas. Eso significa que en materia de responsabilidad de los superiores tenemos que aplicar las mismas reglas del derecho penal nacional o de la dogmática de nuestros derechos penales nacionales. Y entonces ahí, por supuesto, tenemos que entrar al tema de autoría y participación. Sin duda, quienes pertenecemos a esa gran escuela del maestro de Múnich, el profesor Roxin, creemos en un dominio de la voluntad, por supuesto, dominio de la acción, dominio de la voluntad, dominio de la función, pero en temas de responsabilidades superiores jerárquicos, en estructuras organizadas de poder,
hay un conflicto doctrinal, una discusión doctrinal entre quienes creemos en el dominio de la voluntad, de la figura del autor detrás del autor para ser responsable al jefe de la organización, y quienes hoy día cada vez más abogan por el principio de autorresponsabilidad penal. Muchos sostienen que solamente se debe responder de lo que yo haga o deje de hacer, que poner a responder a otro por un hecho que, a pesar de ser un autor fungible, lo realizó voluntariamente, dolosamente y con responsabilidad penal, con esa figura, no corresponde a un verdadero principio de autorresponsabilidad como principio general de derecho. Bueno, el profesor Roxin, pero yo quiero hablar de su gran discípulo y actual, digamos, para no ser injusto, de los grandes roxinianos jóvenes del momento, como lo es el profesor Luis Greco, persona que tiene gran cercanía con nuestro país y con nuestro mundo académico. Luis Greco habla precisamente de cómo el principio de autorresponsabilidad no es sino una confirmación de la tesis de Roxin, del autor detrás del autor, es decir, de una autoría mediata, de un autor material con voluntad, doloso por supuesto, pero que confirma la tesis de un verdadero dominio de la voluntad. Por supuesto, nadie puede ser autor mediato en teoría cuando el autor material, el autor real es responsable, ¿verdad? Eso es lo que aprendimos todos en nuestra universidad. Pero en el ámbito del derecho penal internacional se dice, ¿cómo va a responder el superior jerárquico de algo de lo cual es mucho más cercano y mucho más certero y mucho más concreto la responsabilidad del autor material, en muchos casos cuando el autor mediato o el superior jerárquico ni siquiera conocía los hechos por los cuales se está juzgando a esa persona? Esto, como lo decía inteligentemente Juan Carlos, empezó a discutirse desde los tribunales iniciales de Nuremberg y el Tribunal de Tokio. ¿Cómo establecer la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos? Bueno, Greco, y en el manual, en la actualización del manual del profesor Roxin, que acaba de publicar, demostrando una vez más su liderazgo dentro de la escuela, y fue galardonado hace 3 semanas en Berlín como el mejor catedrático de penal de Alemania. Greco demuestra, y es un artículo que los invito a leer, Greco demuestra que la única manera de hacer responder a de hacer responder a los jefes de la organización con conocimiento o no conocimiento, cuando han creado conscientemente una estructura de poder, no es nada distinto de una autoridad mediata, y por ende esa es la figura por la cual deben responder. Otra virtud postulada por Alicia Hill es el concepto, como nos lo explicó en este momento, no solamente de el bien jurídico, la necesidad de respetar el principio de legalidad en relación a ese principio de lesividad, verificar la efectiva vulneración del bien jurídico colectivo con los bienes jurídicos individuales, vida, propiedad. Bueno, pues algunos autores, como Kai Ambos, consideran que esa prevención general y prevención especial no puede ser trasladada en el mismo concepto de Feuerbach, del derecho penal interno, al derecho internacional. Yo respetuosamente discrepo del profesor Feuerbach y creo que no, que por el contrario, que sentencias y decisiones, claro, es una justicia con muchas dificultades, la implementación de la Corte Penal Internacional no ha sido fácil, pero se han producido grandes decisiones judiciales donde se ha demostrado, primero, respeto por la dogmática, respeto por las víctimas, respeto por el debido proceso. Se han presentado nulidades, por ejemplo, en esa sentencia que he mencionado, se presentó una nulidad precisamente por errores de la Fiscalía en la Corte Penal Internacional, y se reconocieron esos errores y se dijeron, hombre, aquí también hay que respetar un debido proceso. ¿Por qué? Porque, señores, a veces también las justicias penales nacionales se convierten en instrumento de venganza y de persecución. En muchos países, ojalá no sea el nuestro, venganza y persecución. Pues bien, esas jurisdicciones internacionales lo que tienen que demostrar con esas garantías y ese debido proceso es que la justicia no puede ser un instrumento ni de venganza ni de persecución.
y sea simplemente hay que sancionar, como lo acaba de decir en una conferencia al lado, lo estaba escuchando el señor alcalde de la ciudad de Los Ángeles, exalcalde de Los Ángeles, decía, dictadores hay de izquierda y de derecha. Y violadores de derechos humanos hay de izquierda y de derecha. Y lo que tenemos es que perseguir ese tipo de elementos con figuras que yo creo que están consolidadas doctrinal y jurisprudencialmente, como la del autor detrás del autor, para hacer responder clara y definitivamente a todo responsable de crímenes atroces, a todo responsable de delitos contra esos bienes jurídicos trascendentales, colectivos e individuales que conforman el objeto del derecho penal internacional. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Lombana, por esta fantástica explicación y sobre todo retomar y fortalecer la teoría de la autoría mediata para exigir responsabilidad internacional de los principales autores de los mismos y sobre todo por persistir en la necesidad de evitar impunidad. Para finalizar, pues en la mañana de hoy nos acompaña Víctor Mosquera. Víctor Mosquera también es colombiano, es doctor en Derecho Internacional y tiene una maestría en la Universidad de la Sapienza en Roma. Y es un destacadísimo abogado de estrategia de litigación internacional en temas de derechos humanos. Siempre he revisado sus casos, he revisado sus documentos y siempre encuentro temas fantásticos de argumentación internacional y en la lucha por los derechos humanos. Nos acompaña Víctor en la mañana de hoy, te agradezco por tu presencia y te pido que nos ilustres un poco en tus conceptos, en tu experiencia de cómo debe funcionar una justicia ante crímenes internacionales y evaluar un poco la aplicación de un sistema de justicia restaurativo para este tipo de graves atrocidades que lamentablemente se han cometido y se siguen cometiendo en la actualidad. Bienvenido, Víctor. Juan Carlos, muchas gracias a todos los presentes y a los que nos siguen a través por internet. Lo primero que hay que decir es que la justicia transicional en los tiempos actuales tiene que tener una fecha de caducidad y de vencimiento, porque la humanidad ha venido durante muchos años logrando que institucionalizar la lucha contra la impunidad, la lucha contra crímenes atroces, por lo tanto seguir manteniendo ideas como la que expresa el profesor Reyes, de que la justicia transicional debe seguir y debe ser apoyada. Esto debe cambiar y debe eliminarse en algún momento porque la humanidad lo que debe hacer es luchar contra esos crímenes atroces y hacer que los criminales respondan por sus crímenes y no seguirles dando salvavidas para que sigan cometiendo hacia futuro estos hechos. Es clarísimo que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional penal protege en mayor medida a las víctimas y ha venido desde 1970, desde el 85, trayendo una protección especial para las víctimas. ¿Por qué? Porque tanto la Corte Penal Internacional como la Jurisdicción Universal propenden por algo, lucha contra la impunidad. ¿Por qué? Porque están cansados de los flagelos, están cansados de los crímenes atroces que se cometen en los países. Como conciencia colectiva, una compasión especial por las víctimas. Luego entonces, en mi tesis doctoral, expongo algo muy importante y es, así como hay derechos fundamentales y una carta de derechos que todos tenemos, también hay unos derechos especialísimos para las víctimas de crímenes atroces. Y esos derechos especialísimos vienen desde 1985, donde se venían reclamando principios de justicia para las víctimas en principio de delitos cometidos en los países. Luego, en el 2005 se viene a reconocer que ya con la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, que no solamente son delitos cometidos en los países, sino que también puede ser serias violaciones, graves violaciones e infracciones al derecho internacional humanitario que deben ser protegidos, entonces se garantiza esa protección. Asimismo, hay unos principios específicos para las víctimas: verdad, justicia, reparación, y esto viene a ser reconocido desde las Naciones Unidas y no son transigibles, o sea, en el sentido de que a las víctimas no solamente se les debe satisfacer con el derecho a conocer hechos victimizantes y qué fue lo que sucedió,
no solamente se le debe satisfacer con una compensación económica, sino que las víctimas también tienen derecho a que los responsables de esos crímenes atroces sean castigados por las instituciones que supuestamente deben protegerlos. Entonces, hay unos principios claves: justicia, hay un principio clave, compensación que se va a derivar en como 5 principios más, que tiene que ver con rehabilitación de derechos, que tiene que ver con protección de la víctima, que tienen que ver con acceso a la justicia. Pero en sí mismo hay unos derechos tan fundamentales de la víctima que los hace ley especial. Los tribunales de Nuremberg, de Ruanda, los tribunales de Sierra Leona, siempre buscaron castigar a la víctima, castigar al responsable del crimen atroz, pero se les olvidó un poco el papel fundamental de la víctima y no lo tenían en una participación activa. ¿Y por qué la importancia de la Corte Penal Internacional para todos ustedes? Y es que la Corte Penal Internacional en más de 115 artículos establece la participación efectiva de la víctima dentro del proceso penal. Esto es que hay una revolución. Entonces ya no solamente se quiere proteger a la víctima castigando al criminal, sino también haciendo que participe y haga que las cosas pasen y que sean reales. Entonces eso es un tema demasiado importante y que cambia mucho el paradigma de lo que se venía pidiendo antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma. Yo sí quiero decir y nuevamente repetir, la justicia transicional tiene que tener una fecha de vencimiento y de caducidad, porque la justicia transicional no le hace bien a la humanidad. Los criminales van a seguir repitiendo estas conductas porque saben que al final, entre más conductas cometan contra las víctimas, pueden buscar una solución a través de la justicia transicional para cesar sus crímenes. Es un caso ejemplo es Colombia. Crímenes atroces cometidos por determinados grupos al margen de la ley, hoy en día lo único que se reclama de los mismos es simplemente una verdad y simplemente una supuesta compensación por los mismos. Pero las víctimas también reclaman que estos criminales que han cometido graves conductas contra la humanidad respondan con cárcel efectiva, como lo establecía el Estatuto de Roma. No soy, digamos, fiel a que haya un castigo severo contra el perpetrador de determinados delitos o crímenes, pero sí tiene que haber un componente de justicia y ese componente de justicia tiene que lograrse en favor de las víctimas. ¿Por qué? ¿Y para qué? Con el objetivo de que se siga manteniendo y protegiendo a las víctimas y que esa función victimocéntrica se cumpla, porque la jurisdicción universal, la Corte Penal Internacional, lo que buscan es eso, proteger a la víctima en mayor medida, porque los estados no quieren o no pueden proteger a las víctimas. Ahora bien, viene un concepto nuevo en este tema, y es que por primera vez la Corte Penal Internacional la facultaron los estados para hacer una revisión del procedimiento que se desarrolló a nivel interno cuando se trata de sacar de la responsabilidad a una persona que sí ha cometido un crimen atroz, y lo que hacen es tratar de mostrar que sí hay justicia, pero terminándolo absolviendo o terminando haciendo una justicia falsa, que a eso le llamaremos cosa juzgada fraudulenta. Entonces, en este caso se permite una cuarta instancia a nivel de Corte Penal Internacional para revisar esa cosa juzgada fraudulenta que trató de sacar de la responsabilidad a la persona bajo una justicia posiblemente transicional, que lo que quiere hacer es una apariencia de legalidad de algo arbitrario. En este caso, los criminales tienen que responder por sus hechos y en este caso también estoy convencido, como lo dice el doctor Lombana, que las víctimas merecen que haya un castigo efectivo y pleno en contra de los perpetradores de crímenes atroces, y también reclaman una compensación con los 5 derechos subsiguientes. Pero ese es como el punto de vista que quería expresar y agradezco mucho esta participación. Muchísimas gracias, Víctor, por la precisión en tus conceptos, y precisamente esa frase es fundamental. La justicia transicional tiene que tener una fecha de vencimiento, simple. Si no es así, no es una justicia transicional.
tiene que cumplir una finalidad específica, una finalidad íntimamente vinculada a evitar impunidad, una finalidad íntimamente vinculada a proteger a las víctimas y sus derechos, y ello debe operar de manera eficiente, de manera efectiva durante un periodo de tiempo. Y hablando de periodos, bueno, empezamos ahora el ciclo de preguntas y respuestas. Me gustaría la participación de ustedes en ellas. Si quieren hacerle alguna pregunta a cualquiera de nuestros ponentes que nos acompañan el día de hoy en la mesa de trabajo. Adelante, por favor. Sí. Y tenemos un micrófono destinado a ello. Sí. Sí. Gracias. Bienvenida. Sí. Sonido del micrófono. Hola. Adelante. Ok. Buenas tardes. Mi nombre es Mariana Hernández y la pregunta va para el que la quiera responder de ustedes. ¿Se encuentran de acuerdo con el proceso de paz llevado a cabo durante el periodo de presidencia de Juan Manuel Santos? ¿Creen ustedes que en un país como Colombia, que para todos es una realidad, ha sufrido de violencia durante muchos siglos? ¿Creen ustedes que aquí se ha dado el manejo adecuado a las víctimas, que se le ha dado un acompañamiento jurídico y un acompañamiento psicológico? Porque sabemos que la parte psicológica también es muy importante. Sí. Bueno, ¿quién de los presentes quiere responder? Adelante, Víctor, gracias. Bueno, te respondo de la siguiente forma. El fin es loable, el método es cuestionable. ¿Por qué? Porque todo el derecho internacional penal y el derecho internacional de los derechos humanos buscan siempre proteger a la persona que sufrió ese grave crimen atroz, o a su familia, o al colectivo de personas que sufrieron dichos daños. Y en este caso nos encontramos con una ponderación mayor en favor del victimario que en favor de la víctima. El tiempo dará o no la razón, y pues Colombia merece cerrar ese capítulo de violencia, y para eso es una justicia transicional. Sin embargo, si no se cumple con el estándar de satisfacer los derechos de las víctimas, esa justicia transicional deberá la víctima y el Estado responder, no solamente ante tribunales internacionales de derechos humanos, sino hacer responder a esos responsables de crímenes atroces por no dar la expectativa razonable en favor de las víctimas. Sí. Tenemos otra pregunta, adelante. Si me permitís contestar desde fuera, Sí, quizás. por favor. Claro, adelante, Alicia. Te Bueno, escuchamos. yo quería comentar que el proceso colombiano, el proceso de justicia transicional colombiano, ha sido el más monitorizado, informado, vigilado, asesorado de toda la historia de la humanidad, y que yo no puedo juzgar o opinar sobre cómo se está implementando porque no vivo ahí, no lo estoy viendo, pero desde luego el diseño, no ha habido proceso transicional más difícil, porque además se trataba de un conflicto vivo todavía, que se haya diseñado conforme a todas las exigencias y a todos los estándares internacionales y con toda clase de expertos asesorando. Quiero decir que el diseño de la justicia transicional colombiana es el modelo en principio de a dónde ha llegado la evolución de la justicia transicional, que hemos aprendido de todas las experiencias anteriores, y va a ser un modelo para las posteriores. Otra cosa es, bueno, pues cuando comienza a andar y nos vayamos dando cuenta de pues dónde faltan medios, o que se hace bien o que no se hace bien, pero teóricamente yo reitero que no ha habido proceso de transición en el mundo más vigilado, más asesorado que el modelo colombiano. Sí, gracias por tu precisión, Alicia. No sé si alguno de los ponentes quiere comentar algo más en este tema, y si no, le damos la palabra al compañero que va a hacer una pregunta. Adelante, por favor. Buenos días. Bueno, mi nombre es Oscar Alzate. Mi pregunta va dirigida, viendo que hay dos visiones que están en contra, el doctor Dombana y el doctor Jessy Reyes, en materia de reparación, la justicia transicional y sobre todo en materia de responsabilidad, cuando el daño ocurre, el daño es imputable a una persona, y sabemos muy bien que en la justicia transicional, sobre todo ahora con el proceso de paz que nosotros estamos viviendo, vemos que el daño
lo cometieron unos crímenes, se cometieron, bueno, en el marco de un conflicto, pero igual lo cometieron unos perpetuadores. Pero vemos que la responsabilidad, vemos que la responsabilidad en materia de reparación le recae al Estado. Sabemos muy bien que, digamos, y se ha hablado mucho, porque igual se ha visto de que digamos, los grupos al margen de la ley se les está exigiendo que reparen a las víctimas, pero quizás en materia de responsabilidad y sobre todo en el daño paga el que lo hace. Y vemos que en esta materia, vemos que en esta peculiaridad de la justicia transicional, el daño lo viene reparando el Estado, el gran reparador es el Estado. Entonces, ¿qué justifica de pronto, preguntarle al doctor Yesid, dentro de la justicia transicional, que el daño lo repare el Estado, y de pronto conocer también la visión del doctor Dombana en materia de reparación? Buena pregunta, sí. Sí, gracias por tu pregunta importante. Sí, adelante, Yesid. Gracias. Todos estamos, bueno, ya no estoy seguro, pero por lo menos muchos estamos de acuerdo en que las víctimas tienen un papel fundamental en los procesos de justicia transicional. Ese es un punto muy importante porque en el conflicto colombiano la cantidad de crímenes que se han cometido, que se cometieron, es enorme. Y decía hace un momento que si uno le entregaba el juzgamiento de esa gran cantidad de crímenes a la justicia ordinaria, por la forma en que está diseñada, probablemente tardaría unos 100 años en hacerse cargo de ellos. Y esto es muy importante porque en la justicia penal ordinaria, el procedimiento para indemnizar a las víctimas supone que primero se haga una investigación penal que llegue hasta el final de la misma, y cuando se individualiza una responsabilidad, entonces las víctimas reciben una reparación. En términos prácticos, esto significa que si nosotros le hubiéramos entregado a la justicia ordinaria los casos de delitos ocurridos durante el conflicto armado, las víctimas tendrían que esperar esos 100 años a que la justicia ordinaria dedujera responsabilidades penales para acceder a las reparaciones. Lo que se puede hacer, y se hizo en Colombia con un diseño de justicia transicional que no lo admite la justicia ordinaria, es separar lo que es el proceso de investigación por los crímenes cometidos de la reparación de las víctimas. Y en este caso lo que hizo el gobierno o el Estado colombiano fue asumir la reparación de las víctimas como una forma de priorizar los derechos de las víctimas, independientemente de si todos los delitos se van a juzgar cometidos durante el conflicto armado, e independientemente de si se encuentran o no se encuentran responsables en poco o en mucho tiempo, el Estado va a reparar a las víctimas por los daños ocurridos durante y en relación con el conflicto. Lo cual no significa, sin embargo, que a quienes ocasionaron esos daños no les corresponda colaborar en esa reparación a las víctimas, que se hace de dos formas posibles. Una, económica, para lo cual se acordó que la guerrilla entregaría unos bienes que, dicho sea de paso, recibió con la vigilancia de las Naciones Unidas, y una segunda faceta que supone la reparación inmaterial a las víctimas, que no solamente puede empezar a hacerse mientras avanzan los procesos, sino que forma una parte importante de las sanciones que aplica el Tribunal para la Paz al finalizar los procesos. Aquí es importante recordar que esas sanciones ordinarias tienen que esas sanciones de la jurisdicción transicional, de la justicia transicional, tienen un componente retributivo, pero también tienen un componente restaurativo que hace parte de esa reparación a las víctimas. En definitiva, la razón por la que el Estado asumió, incluso desde antes de este proceso de paz, la reparación a las víctimas, fue precisamente por priorizar sus derechos y por no someterlas a esperar a que terminen los procesos penales para obtener una reparación. Muchísimas gracias, Yesid. ¿Tú querías agregar algo? Adelante. No, muy brevemente. Yo creo que si algo ha aportado la Corte Penal Internacional al tema de las víctimas es el paso de la víctima
objeto del proceso penal a la víctima sujeto del proceso penal. Yo soy un gran convencido de lo positivo que puede ser el proceso de paz colombiano. La doctora Gil, la profesora Gil dice es que no hay un proceso más asesorado que el proceso penal, que el proceso de paz colombiano. Pues yo no sé dónde estaban los asesores cuando ganó el no. Y esa fue una expresión democrática. Y esos asesores, con todo el respeto, que claro, un respeto absoluto de todos nosotros, pero yo no conocí un solo pronunciamiento de ningún asesor respecto a la expresión democrática del pueblo colombiano. Esa es una observación respetuosa, que yo estoy seguro que alguien de la profundidad académica, de los maestros que nos acompañan, por lo menos en su fuero interno, lo van a reflexionar. De otro lado, yo siento que las víctimas del conflicto colombiano, todos queremos la paz, por supuesto, todos conocimos mi generación conoció una violencia irrigada por todo el país. Hoy día tenemos una esperanza que este tratado de paz tenga un efecto positivo, pero yo tengo la convicción, Juan Carlos, tú que tienes esta mezcla de sangre venezolana, pero formación y educación y trabajo jurídico democrático en España, yo siento que las víctimas del proceso colombiano son las víctimas atemorizadas de este proceso de paz, las víctimas de los grandes secuestros, de las grandes torturas, de las grandes persecuciones, no están compareciendo. ¿Por qué? Porque todavía temen a una justicia ordinaria paralela en la cual es así vindicativa en contra de ciertos sectores de la población colombiana que no participa de ese clima nuevo de paz que yo aplaudo. Yo creo que Colombia tiene que ser mucho más tolerante nosotros mismos en entender lo positivo del tratado de paz, del acuerdo de paz, por supuesto, pero con realidad, sin hipocresías y sobre todo sin mentiras. Yo termino por donde comencé. ¿Dónde estaban los asesores cuando ganó el no? Gracias. Sí, muchísimas gracias. Una última pregunta, el tiempo lamentablemente se ha acabado, bueno, ya hay varias, pero si vamos a hacer dos preguntas, por favor, para responderlas brevemente. El micrófono, ok, adelante. Buenos días, mi nombre es Fabricio Rosanía y quisiera preguntarles si creen ustedes que la JEP, la Justicia Especial para la Paz, y esto para remitirnos al modelo de justicia transicional que nos ocupa, cuenta con la solvencia jurídica, la independencia y sobre todo la imparcialidad para lograr los ideales que debe perseguir, que son la verdad, la justicia y la reparación. Gracias. Sí, bueno, yo creo que un poco esto ya se ha discutido, ¿no? La relevancia del sistema de justicia transicional en Colombia, es un sistema perfectible, habrá que esperar un poco el desarrollo de que se produzcan en definitiva las sentencias e incluso esperar, yo creo que hay que darle la oportunidad a la Justicia Especial para la Paz. Y el resultado de una corte se mide por sus sentencias. Y tenemos que esperar que se emitan esas sentencias de manera definitiva. Adelante la otra pregunta, por favor, porque el tiempo ya se ha terminado. Sí. Un saludo muy especial a todos. Mi nombre es Santiago Yepes. Básicamente me gustaría conocer la posición de los panelistas en cuanto al tema de la política estatal. Si bien política estatal, ¿no? Sí, si bien la justicia transicional, por decirlo así, tiene un antecedente, una serie de negociaciones políticas, en el caso de colombianos se llevaron a cabo en La Habana, Cuba, pero que terminó en un escenario, digamos que jurídico. Sin embargo, hubo un cambio de gobierno, gobierno Santos, gobierno Duque, que inherentemente adquiere una nueva ideología política, una nueva forma de entender primero el conflicto, segundo, la manera en la que fue llevado dichas negociaciones y tercero, consecuentemente una visión de justicia. Lo que me lleva a pensar, a preguntar más bien, si piensan que la justicia transicional puede convertirse en más bien una política del Estado o verdaderamente puede llegar a ser una justicia con todos los factores objetivos necesarios, sin afectarse bajo los intereses de los gobernantes, si saben directamente. Sí, bueno, definitivamente todo sistema de justicia tiene que ser absolutamente o debe ser absolutamente independiente del gobierno.
desde su punto de vista, desde el punto de la estructura ideológica, desde la estructura operativa, desde la estructura práctica de este sistema de justicia. Si no es así, pues entonces no solo no va a haber justicia, sino tampoco va a haber democracia. Y véanse en el espejo de la situación venezolana. Entonces yo creo que debe fortalecerse los sistemas de justicia, debe fortalecerse la justicia transicional, garantizándose fehacientemente, contundentemente la posibilidad que actúe de manera autónoma, independiente e imparcial. Pero el resultado se verá con sus decisiones y la responsabilidad que pueda existir en sus jueces si verdaderamente no están actuando apegados a la legalidad, apegados incluso a las normas de naturaleza internacionales del debido proceso. El tiempo se nos ha acabado, hemos terminado esta sesión. Yo quiero darle un gran aplauso a los panelistas que nos han acompañado el día de hoy y sencillamente terminar esto con un grito de no a la impunidad, no a la impunidad. Y seguimos adelante luchando por las víctimas, luchando por el fortalecimiento del derecho penal internacional. Gracias, amigos y amigas, y bienvenidos al World Law Congress. Gracias.